Estamos de regreso al debate de Semana en Vivo de esta noche. Y estábamos, antes de ir a comerciales, hablando con Fernando Cepeda sobre el mapa político y el juego político a 21 días de las elecciones. Y Fernando Cepeda estaba hablando del caso norteamericano, del caso de George Bush padre, finales de los 80, principios de los 90, y cómo perdió su campaña de reelección. Ya perdió, no obstante que ganó una guerra que es la Guerra Fría, imagínese usted, una guerra que duró más de 40 años, y luego, pues como dijeron aquí antes nuestros colegas, ganó la guerra contra Irak. Ahora, no tumbó a Hussein, fue parte del problema, pero ganó la guerra, logró rescatar a Kuwait de las garras de Hussein, y tenía un contrincante que era menor, si usted quiere. Hoy lo vemos como un gigante, pero era menor porque era un gobernador de Arkansas, que no es un estado muy importante en los Estados Unidos, tenía unos escándalos amorosos, no los que conocimos después, sino el de Jennifer Flowers, que duró más de 14 años. Había un teléfono 800 donde la gente podía llamar y oír las conversaciones amorosas entre los dos, por decirlo menos. Y también había acusaciones de que había fumado marihuana, aunque él alegaba que no la había inhalado, etcétera. Pero bueno, se puede decir, lo que quiero decir con esto es que un presidente, aún con credenciales muy importantes, con un opositor que no las tenía tan importantes, puede perder la reelección. Es así. Lyndon Johnson también tuvo que renunciar, no intentarla. Carter la perdió. Carter la perdió. ¿Cómo perdería esa reelección, José Félix? ¿Qué factores habría que dar para que Juan Manuel Santos no tuviera un resultado positivo? Tú y yo, que somos caribes, allá en la costa hay un dicho muy evidente. No pegó. Santos no conectó. No conectó en la campaña que lo hizo presidente, ni conectó durante su mandato. Fue un mandatario distante, que no apreció las dinámicas intrarregionales, no comprendió el alma del colombiano. Mire, López Michelsen, tan bogotano como es Santos, López Michelsen conocía el alma del colombiano, como lo conocía Turbay, sabía quién era quién en cada una de las regiones. El problema de Santos es que nunca terminó por entender lo que piensa el colombiano del común. Yo hice campaña, usted recordará que yo hice una precandidatura en el Partido Conservador y recorrí todo el país. Yo tuve claro desde el primer momento que el país ya había tomado una determinación, no votaba por la reelección de Santos. Y le voy a dar unas estadísticas finales para que se dé cuenta que Santos, en vez de evadir los debates, debería meterse en los debates. Mire, la última encuesta, 97% reconocimiento, 63% de los colombianos siguen no queriendo la reelección. Tiene un techo muy bajito. Una persona como Oscar Iván, que todavía le falta porque lo conozca el 39% de los colombianos, ya tiene cifras bastante cercanas a él. Y un dato que es para mí absolutamente claro, de que Oscar Iván va a ser el presidente de Colombia. De los 12 puntos largos que se redujo el voto en blanco en la última encuesta de Gallup, 10,8 se los tragó Oscar Iván, más del 85% del cambio de postura del voto en blanco terminó votando por Oscar Iván. Oscar Iván creció 10,8% en la pasada. Si el país lo sigue conociendo, si sigue yendo a los debates, si sigue poniéndole la cara, no obstante este tipo de guerra sucia, el país va logrando construir confianza, que es lo que un político no puede perder. Cuando un político pierde la confianza del ciudadano del común, es un político que no logra arrastrar a esa sociedad en torno a sus propuestas. Y creo que Santos está haciendo una pésima campaña. Yo le digo una cosa, Juan Gabriel, usted y yo que nacimos políticamente en el mismo lugar, no entiendo, con esa cantidad de asesores, los JJ y compañía, ¿cómo pueden tener una campaña tan absolutamente desastrosa? Es que el principal jefe de debate de los otros candidatos es la mala campaña que está haciendo el señor Santos. ¿Qué va a hacer Santos para ganar, Juan Gabriel Uribe? No, yo creo que primero el presidente Santos tiene en su favor una cantidad importante de resultados que se van a poder discutir mucho mejor en la segunda vuelta. Indudablemente es un gobierno
donde ciertamente se ha hecho mucho y falta mucho por hacer, básicamente terminar el tema de la paz. Pero se han hecho mucho en muchos sectores, se ha manejado una economía bien manejada en medio de una turbulencia mundial, se han manejado temas complicadísimos como el tema sorpresivo del fallo de Nicaragua de una manera, digamos, coherente, de una manera sensata, de una manera que no fuera pues atolondrada. Se ha manejado el tema de la seguridad de una manera categórica. Ha sido el presidente de la República que más duro le ha dado a las FARC, que más duro le ha dado a las guerrillas, que más ha combatido las BACRIM. Y ahí se va a poder revisar con mucho más detenimiento lo que ha sido la campaña. De manera que la campaña nace y existe a partir de los resultados de Santos que no quieren dejar ver, porque en eso tiene razón el profesor Cepeda. De lo que se trata es de que los otros contrincantes estén en primer lugar o en coleros, pues lo que están tratando es de armar un tumulto y un follón y un tema para decir que no se ve nada, que esto es un desastre, que qué campaña tan desastrosa, que Santos es un desastre, porque esa es la función natural de los opositores, ¿no? Pero ya en la segunda vuelta va a ser diferente porque ahí la oposición sí va a ser oposición entre dos programas de gobierno. ¿Le puedo dar un y eso va a ser lo que va a pasar. ¿Le puedo dar un consejo? Ahora, senador Romero. Una sugerencia respetuosa. Pero hagámosle el campito, me parece Bueno, interesante que quienes dejaron a Santos de presidente ahora le den un consejo. Cuando uno reiteradamente intenta engañar a la opinión, fractura confianza. ¿Por qué el nuevo proceso o el nuevo periodo de negociaciones va del 12 al 23 de mayo? Para anunciar hechos sobre La Habana, eso le va a traer, en vez de unos puntos adicionales, unos puntos en contra. Porque ya la opinión pública está saturada de venderle un cuento que no realmente termina por concretarse. Pero ¿cuál es el consejo? Que en vez de hacer las sesiones del 12 al 23, la hagan del 15 al 26. No revienten eso el 23 como lo están pensando en la campaña, porque la desilusión de la sociedad va a ser aún peor, porque es evidente que hoy en el colectivo de la sociedad colombiana el tema de paz está muy por debajo, porque el gobierno no logró despertar la confianza que se requería para avanzar en un tema tan sensible como ese. No, pero Camilo Romero, porque tengo un derecho a replicar. Replique. Entonces, yo recibo los consejos que se quieran y todo eso, pero lo que sí es claro es que la desconfianza que el pueblo tiene, la tiene a razón de la lentitud, evidentemente, de las FARC, y nadie va a estar ni está con las FARC. Desde luego que no, la desconfianza que tiene el colombiano en el proceso de paz es la desconfianza y la falta de credibilidad en las FARC, no en el presidente Santos. De manera que si eso se produce rápido y si eso avanza considerablemente, pues bienvenida sea la paz a Colombia. Pero no ha sido Juan Gabriel, también responsabilidad del gobierno durante estos meses matricularse de una manera más firme dentro de la campaña con el tema de la paz y al mismo tiempo comunicar mejor esos ritmos o esos desafíos de La Habana. No llegó el gobierno a esta campaña, al gobierno Santos, sabiendo que la paz iba a ser tanto una oportunidad como un obstáculo, y la verdad estamos ya a 20 días y la paz brilló por su ausencia en el debate. Digo, el lado positivo de tener a un gobierno negociando la paz, y lo que se destacó fue el escepticismo, que es el que de alguna manera no solo comentamos aquí, sino que las encuestas reflejan un poco que los colombianos se encuentran no tan convencidos. Es que, ¿Le cabe responsabilidad al gobierno en eso? Pues la responsabilidad principal, a mi juicio, es de las FARC, en el sentido de que no mueven eso más rápido. Ellos son los interesados en la paz, ellos debían ser interesados en que ese proceso de paz ande más rápido. El presidente, cautelosamente, me parece que, de nuevo, como dice el profesor Cepeda, es que lo más difícil, aquí todo el mundo habla del poder presidencial y que un presidente en ejercicio siendo candidato, no, lo más difícil que hay es gobernar, ser presidente y al mismo tiempo ser candidato. Una de las circunstancias difíciles es precisamente mantener un proceso de paz ahí andando, en la medida en que tiene que gobernar con otros frentes también, como la vivienda, como la salud, etcétera, e igualmente atender la campaña. La pregunta concreta, no, yo creo que ahí se ha mantenido la cautela. Me parece que no porque haya campaña o deje de haberla, hay que presionar más o menos la paz, se va al ritmo que se va, todos los candidatos más o menos, en particular el candidato Peñalosa, han confiado en
en el equipo negociador. Me parece que el equipo negociador es un equipo muy serio y se mantendrá el ritmo concomitante con las necesidades propias del proceso. Camilo Romero, las últimas encuestas muestran que Óscar Iván Zuluaga se ha despegado un poco de Peñalosa. Y lo que antes era, digamos, una competencia cabeza a cabeza, Peñalosa se está rezagando según las últimas encuestas. ¿Qué va a hacer Peñalosa para poder competirle a Óscar Iván y al presidente Santos por ese cupo a la segunda vuelta? Yo creo que es necesario reforzar la idea de una alianza ciudadana. Yo creo que hoy la inmensa mayoría de colombianos y colombianas está alejado de la actividad política, le importa muy poco la actividad política, no tiene la claridad de la trascendencia de lo que significa. Y entonces en campaña son capaces de proponer cualquier cosa con la irresponsabilidad que saben no la van a cumplir. Entonces, por ejemplo, escucho de manera sorpresiva que el candidato Óscar Iván Zuluaga dice: incrementaré el salario de los soldados y policías de nuestro país. 8 años fue el ministro de Hacienda. Nunca fue capaz de cumplirle ni siquiera con la ley cuarta 1992 a los soldados y policías. No fue capaz de cumplir con la nivelación salarial de teniente coronel hacia abajo en el rango. En el año 2009, el gobierno, su ministro, fueron capaces de quitarle el subsidio familiar a los soldados profesionales. Es decir, a quienes sufren allí en la manigua, este absurdo camino de la guerra que escogió el país. Y ahora se dice con total irresponsabilidad, no, es que vamos a incrementarle a nuestros soldados y policías. Por favor, 8 años tuvieron. Y este gobierno ha tenido 4 y no ha sido capaz de resolver los temas de la fuerza pública. Hablan de la fuerza pública como unos héroes y eso viene de herencia de 8 años. Y estos 4 también. Palmaditas en la espalda, medallitas en el pecho y no son capaces de resolver los problemas laborales y salariales de los miembros de la fuerza pública. Le he puesto un ejemplo pues para decir que aquí hay una irresponsabilidad mayúscula de decirle cualquier cosa al país con la certeza que saben que no podrán cumplirle. Yo creo que hoy en lo que tenemos que avanzar es en construir una nueva ciudadanía, una fuerza ciudadana que sea capaz de romper esa polarización de estos dos grupos para ir en un camino mucho más próspero, mucho más progresista, mucho más independiente, que aquí no se tenga que obligar a los alcaldes ni a los contratistas, como es la estrategia de Santos, a que voten por él. Yo creo que aquí el país tiene una oportunidad. Somos distintos, pero podemos también juntarnos desde bases ciudadanas. Gracias, Camilo. A 20 días de las elecciones, aquí en Semana en Vivo estamos discutiendo cuál es esa fotografía instantánea, qué tendencias se van a quebrar y cuáles son los factores fundamentales en estos últimos días en el camino hacia la primera vuelta presidencial. No se vayan de sintonía, ya regresamos a Semana en Vivo.